El tema de la semana en la Argentina fue, por supuesto, ese fuerte rumor acerca de la posibilidad de que el gobierno vuelva a quedarse con los depósitos en dólares de los ahorristas. En este video vamos a analizar con números oficiales publicados por el Banco Central cuál es la capacidad real de respuesta que tienen los bancos para enfrentar el retiro de los depositantes. En primer lugar, lo que tenemos que analizar es la situación del stock de depósitos y las reservas que tienen los bancos. Esto tiene que ver básicamente con mirar, por ejemplo, los últimos números que ha publicado el Banco Central y que indican que los depósitos totales en dólares del sistema financiero alcanzan los 19.450 millones de dólares. Esta es una información que tiene un lag de 2 días, porque el Banco Central publica la información con ese rezago, pero seguramente sirve bien como para iniciar el análisis. Ahora, para responder ante eventuales retiros de los depositantes, los bancos tienen en primer lugar en las sucursales 2.750 millones de dólares. Y a eso hay que sumarle los encajes que alcanzan los 12.140 millones de dólares según el último registro. Con esto lo que tenemos es una cobertura con liquidez de los depósitos de los ahorristas en dólares de casi el 80%, que es un número realmente muy importante, te diría que prácticamente no alcanzado por el sistema financiero en ninguna parte del mundo, y tiene que ver con las regulaciones que fue imponiendo el Banco Central después de la salida de la convertibilidad para evitar otro episodio tan desafortunado como el que tuvimos en su momento con el corralito y la confiscación de los depósitos en dólares de los ahorristas. Ahora, a estos números, además, hay que sumarle un stock de préstamos en dólares que tienen otorgados los bancos en el sistema financiero argentino por 6.080 millones de dólares. Con lo cual, en la medida que esos préstamos se van cancelando, como ha venido ocurriendo en los últimos meses, esos dólares pasan a engrosar la capacidad de respuesta de los bancos, y a partir de ahí uno lo que ve en esta primera foto de los números oficiales que publica el Central es que los bancos efectivamente tienen una capacidad de respuesta elevadísima para los retiros de los depositantes. Ahora, de cualquier manera, el punto sobre el que hay que analizar un poco más es sobre los encajes, porque los encajes no los tienen los bancos, los tiene el Banco Central. Entonces, como forman parte de las reservas internacionales del Central, hay que ver cuál es, justamente el stock de reservas que tiene la entidad monetaria para enfrentar corridas contra el tipo de cambio, es decir, esa presión cambiaria que se viene acentuando y que es sin duda una de las mayores preocupaciones que hay hoy en el sistema financiero y en la economía en general. Entonces, para ver cómo está este tema de las reservas y dónde quedan los encajes, lo que tenemos que analizar son estos números que tenés ahora en pantalla y que marcan que las reservas cayeron este último viernes a 41.970 millones de dólares. Hay que decir que las reservas están marcando un indicio preocupante, que es que desde la instalación del super cepo están cayendo más que lo que caían antes. Evidentemente, el golpe a la confianza de estas medidas ha sido muy importante. Ahora, cuando uno mira dentro de las reservas qué es lo que hay varios componentes que están siendo muy discutidos desde el punto de vista de la liquidez de esos componentes y de la capacidad de respuesta que generan ante eventuales corridas cambiarias. Ahí tenés, por ejemplo, el swap de China, que está en unos 19.000 millones de dólares aproximadamente, que es un intercambio de monedas que se hizo con China en su momento. Los derechos especiales de giro, que es una unidad de cuenta desarrollada por el Fondo Monetario Internacional para incrementar las reservas de distintos países. Y también una línea de asistencia financiera para engrosar reservas del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Ahora, estos 3 renglones, muchos los restan directamente y dicen esto no se puede utilizar, pero esto está bajo debate. Hay que tener en cuenta que una lectura más prudente de estas cifras implica que, por ejemplo, podría utilizarse tal vez una porción del swap de China, como se hizo en el 2015, cuando se convirtieron durante el gobierno de Macri algo más de 3.000 millones de dólares, de yuanes a dólares, para engrosar el poder de fuego del Central. Y muy probablemente también los derechos especiales de giro en una situación de crisis financiera también podrían convertirse a dólares y de esta manera incrementar la capacidad de respuesta del Banco Central. Ahora, si uno restara todo esto de cualquier manera, te queda un número que hoy está en 16.950 millones de dólares, con lo cual los encajes de 12.140 millones están más que contenidos ahí. Lo que pasa es que te queda el problema después, que esto es lo que hay que tener en cuenta cuando uno mira globalmente estas cifras, que cuando uno resta todo esto,
estamos hablando de que el central se queda con reservas netas de 4.810 millones de dólares. Entonces, ese número de 4.810 millones de dólares, la realidad es que para enfrentar presiones cambiarias es extremadamente escaso. Si uno cuenta los pesos que hay en circulación en el circuito financiero argentino y los compara con esos 4.810 millones de dólares y dice, bueno, ¿qué pasa si todos van a cambiar esos pesos por dólares? La realidad es que te da un dólar arriba de 1.000 pesos. Entonces, ahí tenés uno de los problemas serios. De cualquier manera, acá lo que hay que tener en cuenta es que el central tiene varias medidas para implementar, el equipo económico, antes de caer en la tentación de quedarse con los depósitos de los ahorristas, que a mi juicio es un suicidio político, un suicidio económico y hasta un suicidio social. Son todos problemas encadenados que vendrían de una confiscación de los depósitos. Con lo cual uno imagina que el gobierno está buscando medidas alternativas. Una de ellas, ya se estuvo conversando en la última semana, tiene que ver con una especie de pacto con las cerealeras, con los exportadores, para reducirles temporariamente las retenciones a las exportaciones y de esa manera incentivar la liquidación de exportaciones. Esto, por supuesto, como todas las medidas que te cuento ahora, tiene efectos colaterales. Por un lado impacta en la recaudación fiscal que se cae, por otro es probable incluso que impacte sobre la brecha cambiaria, porque los exportadores liquidan a dólar oficial y si se quieren dolarizar van a tener que dolarizarse a el dólar libre, a 140 pesos. Con lo cual, eso puede generar efectos colaterales, pero es una alternativa que le podría generar al gobierno, bueno, alguna capacidad de incrementar las reservas en el corto plazo. Un segundo punto que hay que tener en cuenta, que esto más temprano que tarde parece que se debería venir, es cortar definitivamente la posibilidad de que los ahorristas se dolaricen, es decir, eliminar directamente el cupo de los 200 dólares. Otra alternativa dentro de lo que es el menú que tiene el Banco Central es subir la tasa de interés en pesos para desincentivar el paso a dólares y con esto, bueno, moderar las presiones cambiarias y de alguna manera indirectamente mejorar la capacidad de respuesta del central. La cuarta alternativa, que ya la vimos en la etapa anterior del gobierno kirchnerista hasta el año 2015, fue la restricción de importaciones. Esto que es muy probable que ya se esté viendo de alguna manera al aire, es probable que se acentúe en la medida que sigan escaseando las reservas del Banco Central. Otra posibilidad más técnica es utilizar los bonos en dólares que le quedaron al Banco Central después del canje de deuda. Tiene unos 5.000 millones de dólares en títulos públicos del gobierno nacional. ¿Qué podría hacer con esto? Los podría entregar como garantía para bancos internacionales que le den un préstamo para fortalecer las reservas, o también los podría vender en el mercado para de esta manera aspirar pesos y de ese modo generar menos presión sobre las reservas internacionales. Una sexta medida que ya te la adelanté es la posibilidad de utilizar el swap con China. Esto mucho lo ven lejano por la situación financiera del Banco Central y del Gobierno Nacional, pero ya hay experiencia, como te decía. Esto se aplicó allá por fines del 2015 con Sturzenegger al frente del Banco Central. Y por último, que me parece que es la alternativa que casi va a ser inevitable en algún momento en las próximas semanas o meses, es un salto cambiario, y hablo del dólar oficial, más importante. Este panorama de extrema desconfianza en el marco económico, en la capacidad de fuego del Banco Central, incluso en la posición del gobierno con respecto a la iniciativa privada, los derechos de propiedad que todos conocemos a partir de lo que se ha publicado y lo que ha trascendido en las últimas semanas, da la sensación de que difícilmente pueda resolverse sin un salto cambiario más importante. Entonces, en el fondo lo que me da la sensación es que más allá de que el gobierno, el Banco Central puedan ir utilizando estas medidas para fortalecer por lo menos temporariamente las reservas internacionales y hacer frenar un poco la corrida contra el tipo de cambio y contra las reservas, es bueno que le va a quedar la alternativa de o devaluar o hacer lío con los depósitos. Y en ese escenario me imagino que lo más racional es claramente una devaluación. Te repito, me da la impresión de que otro corralito, otra confiscación de depósitos terminaría en un escándalo económico, obviamente financiero, político, social, con lo cual mi impresión es que esa es la última alternativa que quedaría y me parece que antes el gobierno se inclinaría incluso por devaluar el tipo de cambio oficial más rápido. Por supuesto que esta es una impresión, la decisión del gobierno es discrecional, así que bueno, es un poco
contarte cómo estoy viendo esta coyuntura tan difícil que estamos atravesando los argentinos en materia económica y financiera. Con esto cerramos, gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.